Bien, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20. Evangelio según San Mateo, capítulo 20. Evangelio según San Mateo, capítulo 20. Dice así la poderosa palabra de Dios. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor de todo el día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amén. Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una vez más, Padre, delante de tu altar de gracia, Señor mío y Dios mío, para darte gracias, mi Señor, por la provisión de tu palabra para la iglesia una vez más, Señor. Qué importancia, Dios, tiene tu palabra en nuestras vidas, Padre. Qué necesaria es tu palabra para nuestras vidas, Dios. Oh, mi alma se goza, Señor, en poder estar en tu casa una vez más, Señor. Mi alma te alaba. Urriba babasai, sendaliva sokina, asare. Urriba sikrila sokina matayale, usikanda sokina. Marrasukiva ela masai. Bendito sea mi Señor y Dios. Bendito sea mi Señor y Dios. Porque con agrado, Dios, tú nos das tu palabra para nosotros, Señor. El gozo tuyo, Dios mío y Señor mío, en enseñarnos misterios escondidos, Dios, de grandes sabios y entendidos
y revelado a pequeñitos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Permítenos, Dios mío, a través de tu Espíritu Santo, Señor, entenderla. Poder comprender la enseñanza, Señor. Lo que tú quisiste decir. No lo que nosotros queramos interpretarnos personalmente, Señor. Porque entonces así será una verdadera bendición tu palabra. Si la entendemos tal cual tú las dijiste, Señor. Por eso te ruego que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú me guíes a mí, Señor, para hablar conforme a tu palabra. Para que tu palabra, Dios mío, bendiga la vida de todos los que la están oyendo, de aquellos que la oirán, Señor. No solo aquí en tu casa, sino todos aquellos, Dios, que están en este momento, Señor, conectados en sus hogares. A aquellos, Señor, que no pueden congregarse. Aquellos tal vez, Señor, que no tienen un lugar, Dios mío, donde ir, Padre. O aquellos que aman tu palabra, que anhelan, que tienen hambre y sed de ti, Señor. Aleluya. En cada ciudad, en cada nación, Dios. Bendícenos, Señor, a través de tu santa y bendita palabra. Te lo pido por misericordia, en el santo nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Bien, el título de la palabra del Señor es el carácter justo de Dios. Ese es el título de la palabra del Señor. El carácter justo de Dios. Hay Biblias Biblias de estudio, o algunas que no son de estudio, que las palabras del Señor Jesús están escritas en rojo. Por lo tanto, uno sabe de a dónde Él habla, hasta dónde habla. Y es bueno, se ha hecho más sencillo, más simple reconocer cuando habla el Señor y cuando habla otra persona. Por lo tanto, hemos visto a través de sus escritos la maravillosa enseñanza que nos da nuestro Señor Jesús. Siempre Él ponía una analogía o un símil. Las palabras significan comparación, ambas significan comparación. Y Él siempre hablaba por parábolas. Lo vimos un tiempo atrás que los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas o por alegorías? Dice en otra versión, en otro libro. Para que viendo no vean y entendiendo no entiendan y oyendo no entiendan. Pero también vimos que en otro lado dice: porque a vosotros os he dado a conocer las cosas del reino, mas a ellos no. Cualquiera podría cuestionar al Señor, que hace acepción de personas, y la gente es muy atrevida. Eso lo puede hacer la gente, yo no cuestiono al Señor. Yo doy gracias a Él por el privilegio que me haya permitido poder entender su palabra. Por poquito que entendamos ya es mucho, iglesia. Porque hay hombres universitarios, científicos, que han pasado toda su vida estudiando y no saben lo que usted y yo sabemos. Eso hace que sea un privilegio para nosotros. Para el mundo tal vez locos, tontos, canutos, aleluya, como nos quieran decir. Gloria al Señor, a mí eso no me ofende. No me ofende para nada. Es una palabra tan insignificante, hermano. Porque sé lo que soy. Soy un hijo de Dios. Amén, Señor. Lavado y redimido con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Comprado a precio de sangre. Porque dice, éramos vendidos a pecado, dice su palabra. Pero fuimos comprados a precio de sangre por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Coherederos con Cristo a las glorias eternas del cielo. Y cuando sabemos esto ya sabemos mucho. Porque también lo sabemos y lo creemos. Firmemente. Como siempre les digo, no importa lo que la gente diga o piense de nosotros. Lo importante es lo que Dios dice de nosotros. Y eso es lo que tenemos que guardar en nuestro corazón y vivirlo. Lo demás hay que dejarlo pasar nomás. Las ofensas, todas las cosas que le dijeron al gran Señor y Maestro.
no espere que a usted lo van a felicitar por convertirse en un cristiano. No piense que lo van a aplaudir. El Señor dijo esto: y seréis aborrecidos de todos por causa de mí. Así que gloria a Dios por eso. No se preocupe usted porque lo desprecie, porque aquel que se consideraba su amigo, su amiga, ahora te volviste canuto, ahora estáis fome. Hay que decirle, los fomes son ellos. Los fomes son ellos. Santo es el Señor, que nosotros no caemos del cielo. Cuando alguien me dice eso a mí, yo le empiezo a contar parte, poquito nomás de la vida que yo llevé. Le digo, yo no caí del cielo, yo conocí esa vida y no me dejó nada, solo dolor y destrucción, porque el diablo paga mal, el diablo paga con destrucción, el diablo paga con hospital, con cárcel, con cementerio. Yo ya fui títere del diablo, hoy soy un servidor de Jesucristo. Y hoy día ando bien vestido, hoy día mi bolsillo tiene dinero, hoy día mi esposa está en paz, hoy duermo tranquilo. Ay. Y se va el ligerito, no se va. Gloria al que vive. Amén. Bendito sea el Señor. Eso es, hermano, seguridad de lo que creemos. Santo es su nombre. Eso es seguridad. Eso se habla con propiedad. Porque cuando nos apropiamos, siempre le digo, aprópiese de la palabra. No solo la oiga. Amén, Señor. Esto es mío. Esta es mía. Bendito sea su nombre. Son perlas, hermano. Guárdalas en su corazón. No hay riqueza más grande y valor más grande que la palabra de Dios. Y Jesús es un tesoro para compartir. Inagotable. Como es su costumbre, siempre le estaba enseñando. Él dijo que en Mateo 28, 18 al 20, cuando resucita y le aparece a sus discípulos, les dice: toda potestad, toda autoridad, todo derecho me ha sido dado en los cielos, en la tierra, debajo de ella. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos, seguidores de Jesús. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice el 19. Y el 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Amén. Todos los días, hermano. Amén. No necesitas sentirlo. Ay, no siento al Señor. Había personas que decían: no, fuimos al culto, pero no hubo bendición. Y yo, ¿cómo hubo bendición? Es que no lloramos. Es que no sentía al Señor. La fe no es un sentimiento. La fe es creer. Y está o no está. Pero no es que siento fe y mañana no siento fe. No es así. La fe el Señor la da por medida. Y por muy pequeñita que sea nuestra fe, si estamos aquí es porque tenemos fe. Y nuestra fe la hemos puesto en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bendito sea su nombre para siempre. Jesús el Señor dijo: donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, en medio voy a estar yo. Y yo sé que Él está aquí. Amén. No necesito creer, es sentirlo, perdón. No necesito verlo, lo creo con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Y si Él lo dijo, es porque es verdad. Aleluya. Y en todo lugar donde hoy se esté alabando al Señor, si en una casa, si debajo del puente, si allá en el cerro, si en un barco, si en un avión, donde hayan 2 o 3, donde sea, dijo el Señor. No solo aquí, donde sea, que se reúna ahí en su casa con su familia a hablar de Él, y Él va a estar ahí. Y es maravilloso que Él esté por nosotros. Por eso es que todo lo que hacemos debe girar en torno a Él. Santo es su nombre. Entonces, la palabra del Señor, el título de ella es el carácter justo de Dios. Uno de los atributos de Dios es este, que Dios es justo. Recuerde que Él tiene atributos. Hay atributos de Dios transferibles y comunicables, pero hay otros atributos de Dios que son intransferibles, incomunicables. Por ejemplo, solo un ejemplo, no hablar de eso solamente. Dios es omnipotente. Ese es un atributo solamente de Dios. Incomunicable, intransferible, quiere decir que nadie más lo puede tener. Él es omnisciente, omnipresente. Él es eterno, santo su nombre. Y atributos comunicables y transferibles son como la bondad, el amor,
En Él son perfecciones. En nosotros somos imperfectos. O sea, tenemos amor. A veces sí, a veces no. Pero Él es amor. Su esencia es amor. Él es bondad. Él es verdad. Nosotros tenemos verdad y también mentimos. ¿Qué no me oculto, hermano? No pude. Nadie dice no quise. Todos dicen no pude. Mamá te busca el casero semanero, como le llaman. Dile que no estoy. Y estamos mintiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, ustedes no, pues yo alguna vez lo he hecho. Yo sé que ustedes son santos, puros y perfectos. Pero yo soy más malo que ustedes. ¿Ya? Entonces, en pequeñas cosas no podemos, no queremos. ¿Ya? Entonces, en nosotros son imperfecciones y Él es perfecto. Santo sea el Señor. En todo Él es perfecto. Y Él es justo. Es justo. Su esencia. Por eso Él nunca puede hacer algo injusto. Él siempre obrará justamente, aunque nosotros no nos pareciera. En la parábola que acabamos de leer, muchas veces el Señor tomó estas semejanzas y estos ejemplos. Dice, porque el reino de los cielos es semejante, es igual, se parece, es como si fuera así, es una figura. El Señor Jesús generalmente usó estas figuras. Fíjese que esto es importantísimo. ¿Y sabe por qué me fascinan las enseñanzas del Señor Jesús? Porque son tan sencillas. Oh, gloria a su nombre. Cuando hablamos de Él y logramos a través de su Espíritu Santo que Él nos inspire y nos haga entender su palabra, podemos darnos cuenta que Él no quiso, hermanos míos, sorprender a la gente con términos rebuscados o muy teologales, como muchos hoy en día lo están haciendo. Muchos quieren mostrar el mucho conocimiento que tienen y no es lo que debemos mostrar a la iglesia. El mejor mensaje es el más sencillo, el que todos lo puedan entender, lo más simple, lo más sencillo. Hasta una persona que no sabe leer ni escribir, a eso se refiere lo más simple, lo más sencillo. Porque hay diferentes coeficientes intelectuales. Hay personas que captan muy rápido, otros más lento. Hay algunos que captan en el momento, otros les cuesta más. Santo es su nombre. Entonces el propósito del Señor es que todos entiendan. Por eso Él siempre colocaba ejemplos de la vida. Ejemplos de la vida secular, natural. Fíjese que la mayoría de los ejemplos que hay son ejemplos de cosas de la vida, tomadas de Palestina, tomadas de Jerusalén. Es increíble ver cómo nuestro Señor escogía actividades o acontecimientos de la vida cristiana para explicar verdades espirituales. Primero, el ejemplo natural. ¿Quién no lo entiende cuando se nos muestra algo que nosotros podemos ver? Porque hay personas que captan de vista, pero hay personas que captan de oído. Y el Señor, el propósito de Él es que todos entiendan sus enseñanzas. Simples, pero tan profundas. Que traspasan edades, que traspasan culturas, que traspasan niveles socioeconómicos, que traspasan fronteras. Aleluya. Esas son las enseñanzas del Señor. Y así decía que el reino de los cielos era semejante a un sembrador que fue a sembrar. Semejante. Él quería que entendiésemos las cosas del reino, no esconderlas. No que nosotros tratáramos, vamos a orar para que Dios nos revele. Yo escuché mucho, me digo que escuché mucho tiempo predicadores así. Esto es una congregación donde se notaba la poca preparación de los predicadores. Y esto a muchos les puede sonar como soberbio orgullo. No, no es así, hermano mío. Charles Spurgeon dijo una vez, un predicador negligente no es digno de pararse en un púlpito. Y estoy totalmente de acuerdo. Porque esas son las gentes que confunden a la iglesia. Esas son las gentes que hoy en día, hermano, tienen confusión dentro de la iglesia. Yo les llamo predicadores apócrifos. Como hubieron libros apócrifos también,
En el tiempo, hermanos míos, desde que termina el último libro del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, que es Malaquías, hasta Juan el Bautista, en el Evangelio según San Mateo, hubo un periodo que se le llamó el periodo del silencio, que abarcó un poquito más de 400 años. Durante esos años se le llamó el periodo del silencio, porque no hubo revelación ni profecía. No hubo revelación de Dios. No hubo profetas. Por lo tanto, en ese tiempo, hermanos, salieron muchos libros apócrifos. Muchos escribían libros diciendo que era una inspiración de Dios, que eran inspirados por Dios. Yo tengo un libro que se llama El Siempre Nuevo, y en ese libro aparecen como 28 libros, pero hay más, como 28 libros que fueron llamados apócrifos. Y apócrifos significa oscuros, difícil de entender, no inspirados. Porque estos 66 libros que tiene la Biblia, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, fueron los que, hermanos míos, fueron puestos y considerados dentro del canon bíblico por los historiadores, por los contemporáneos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estos libros fueron revisados por expertos, por hombres, hermanos, que sabían, contemporáneos, que escucharon, que vieron, que fueron testigos oculares, como el escritor de Lucas y el libro de Hechos. Lucas era un doctor. Él investigó, él mismo lo dice, él investigó. Él no escribió por escribir. Santo es su nombre para siempre. Por lo tanto, hubieron muchos libros apócrifos, no inspirados. Hoy día hay predicadores apócrifos, no revelados, difíciles de entender, que cuando hablan no se sabe qué es lo que están predicando. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es hermanos míos, la introducción, el cuerpo, el desarrollo y cuál es la conclusión del mensaje? No lo saben. Porque todos hoy día, la mayoría, no todos, pero la mayoría quieren enseñar. Y esto es dado a quienes Dios llamó a enseñar. Pablo el apóstol fue llamado a enseñar. Pero él fue bautizado en el Espíritu Santo primero. Y luego fue preparado. Él era un hombre preparado, él era un hombre instruido, era un hombre que provenía de buena familia. No así Pedro, que era del vulgo, pero Pablo era un hombre instruido en letras. Era un hombre que estudió a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los principales rabinos judíos. El único que ostenta el título de rabí, maestro, el único. O sea, no era un aparecido. Por lo tanto, se dio cuenta, primero llamado por Dios, segundo bautizado por el Espíritu Santo y luego preparado. Y eso es lo que le está faltando a muchos hoy día. Primero es llamado. Algunos se quedan con el llamado y parten al tiro. Santo es el Señor. Hay muchos hoy día que no tienen ni siquiera el Espíritu Santo de Dios. Y están predicando. Por eso muchos siervos de Dios, hermanos, hablan estas mismas cosas que uno habla. ¿Sabe por qué? Porque hay una molestia, hermano. En estas personas, hermanos míos, que confunden. Hablamos de tantas cosas que hacen dentro de la iglesia. Tantos ridículos que hacen en los tabernáculos, en los púlpitos, hermanos. Por eso el mundo se burla de la iglesia. Santo es el Señor. Por causa de vosotros, dijo el Señor, blasfemarán el nombre del Señor. Para hablar palabras injuriosas, ofensivas contra Dios, por ver los ridículos que están haciendo. Personas que nunca los ha llamado Dios, hermano. Por eso vemos las enseñanzas del Señor que son tan sencillas, tan simples. Semejante, dice el reino de los cielos, semejante a una red que echada al mar. O semejante a una mujer que perdió una moneda y barría y la buscó. Semejante a un hijo menor que pidió la parte de la herencia que correspondía. Semejante a un publicano y un fariseo. Entonces el Señor siempre usaba ejemplos para que todos pudiésemos entender. La parábola que tenemos aquí no es diferente, es una más de las mismas enseñanzas que el Señor tomó de Palestina. Él veía, ¿para qué? Porque recuerde que Él estaba enseñando a la gente que vivía ahí. Era la cultura, era lo que ellos veían. Ellos estaban familiarizados con lo que es el cultivo de las viñas, el cultivo del trigo, el cuidado de los animales, de la oveja, porque eso es lo que cultivaban ellos. Era una de sus fuentes de ingreso. Por lo tanto, el Señor tomó ese ejemplo, porque ¿quién no lo entiende? Es muy simple. Entonces, aquí dice, porque el reino de los cielos es semejante, es igual a un padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros de su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña.
Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Escucha eso: y os daré lo que sea justo. Esa palabra se repite. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Estaban flojeando. Les dijo: porque nadie nos ha contratado. Les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Amén, Señor. Santo es el Señor. Y vuelvo a repetir: el Señor es justo. Amén, Señor. Él paga justamente. Si nosotros vemos el cuadro, traigámoslo a nuestros días, a donde nosotros vivimos. Siempre en la plaza hay gente desocupada, hermano. Yo es que paso por ahí, digo, hay tanta gente desocupada, sé cómo tienen el tiempo para estar sentados ahí 2 horas, 3 tardes enteras ahí. No hablamos de los ancianitos que ya cumplieron su etapa de trabajo y están ahí alimentando las palomas y descansando. Estamos hablando de gente joven, de gente que está en plena productividad. He visto en la carretera cuando he viajado, yo viajo harto, cuando he viajado para distintos lados, siempre veía, hermano, gente en la carretera sentado con una mochila. A veces había uno y a veces 2. Y uno por acá, y me extrañaba y decía: ¿qué será? ¿Estarán esperando a alguien? ¿Alguien los pasará? No. Ellos se están esperando porque siempre pasan camiones que nos llevan pioneta. O sea, que nos llevan un ayudante al lado para descargar el producto que llevan. Entonces ellos es como se ofrecen. Y ellos se paran ahí y los camioneros ya saben que esas personas están precisamente para eso. Así que cuando pasa un camionero, para el camión, arriba, a trabajar. Pasa uno por la plaza y ve gente desocupada. Y hay harto trabajo hay harto. Eso es lo que el Señor estaba viendo en lo físico. Ese es el ejemplo físico. Fíjese que primero, la hora, hermano, el día para los judíos comienza a las 6 de la mañana, cuando empieza a clarear. Para nosotros como a las 7 de la mañana empieza a aclarar acá. Por lo tanto, la hora tercera sería a las 9 de la mañana. Recuerde que salió bien temprano, dice. A esos fue los que primero contrató. Luego dice que fue a la hora tercera, que sería a las 9 de la mañana. Luego volvió, dice, a salir a la hora sexta, que serían las 12 del día. Luego volvió a salir a la hora novena, la de la oración, que serían las 3 de la tarde. Y la 11ª hora serían las 5 de la tarde. Por lo tanto, él sale y a la hora que salió, vio gente desocupada. Les voy a leer algo que nos va a dejar claro esto. Aquí vemos una práctica muy común en los tiempos antiguos de Israel. Al contratar tantos obreros como fuera posible. El contratar tantos obreros como fuera posible para recoger las cosechas de la viña, esto nos va a hacer entender por qué lo lógico es que una persona contrate. Nosotros estamos acá acostumbrados, en la jornada comienza desde las 8 hasta las 5:30, 6 de la tarde. Esa es una hora, un día ordinario de trabajo. Y uno conviene con el patrón de decir: ya tanto es lo que usted va a ganar, pero el día empieza a las 8 y termina a las 6. Pongámosle así ese horario. Entonces nos va a hacer entender por qué él estaba tan preocupado, este padre de familia, de contratar gente. Generalmente los campos estaban listos para los segados. Y esto tenía que ser rápido porque la estación de invierno estaba cerca y las lluvias podían llegar a echar a perder la cosecha. Por eso se solía contratar tantos obreros como fuera posible. Y estos solían ir a las plazas públicas con sus herramientas de trabajo para esperar que alguien los contratara. O sea, el mismo ejemplo que les acabo de poner es lo que hacían. Era las costumbres. Recuerden que los judíos no eran, sino hasta el día de hoy, son gente de costumbres. Y mantienen sus costumbres. Eran tan leales y fieles a sus costumbres que el Señor los reprendió varias veces porque le daban más importancia a las costumbres. La palabra griega para costumbres es tradición. Tradición o costumbre. Son tan leales y fieles a las costumbres que siempre las mantenían. Entonces la gente sabía que en la plaza pública iba a llegar gente para contratarlos. Entonces el dueño, el padre de familia, tenía la siembra y ya estaban listas para la cosecha. Por lo tanto necesitaba tantos obreros como fuera posible.
Por lo tanto, no le importó el horario. A cualquier hora, vayan a ver, hay que apurarse. Contraten lo que más puedan porque necesitamos cosechar. Era otoño, ya llega el invierno. Y el invierno, las lluvias, se van a echar a perder las cosechas. Así que ese era el motivo por el cual este padre contrató personas a distintas horas. Él, cuando a todos los que llamó, les dijo, los contrató. Recuerden que los primeros que fueron, les dijo un denario. Un denario. Él nunca dijo, a ustedes les voy a pagar más. Nunca, dijo un denario. Ese es el trato que él hizo. Ellos estuvieron de acuerdo y fueron. Un denario, si fuera en tiempos nuestros, equivaldría a $2. El dólar hoy día está, hoy a 907 pesos. Por lo tanto serían 1814 pesos. Ese sería el sueldo de un jornal. Por lo tanto, cuando fue a buscar a los otros que contrató a las 9, hizo el mismo trato con ellos. Y a los que contrató a las 12 del día, el mismo trato. Y a los que contrató a las 3 de la tarde, el mismo trato. Le dijo, yo le daré lo que es justo. Y luego llama a los otros a las 5 de la tarde. El día terminaba a las 6 de la tarde. Porque de ahí comenzaban las vigilias de la noche, que comenzaban desde las 6 hasta las 6 a.m. Por lo tanto, en la ley de Moisés estaba ordenado que se les debía pagar el jornal al terminar el día. Mire, veámoslo eso en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 24, sujeto a la ley de Moisés. Deuteronomio 24, 14 y 15 dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tu ciudad. Eso es lo que hay que enseñarle a los que contratan gente hoy día, sobre todo los cristianos, porque hay cristianos de nombre cristiano que tienen trabajadores y son muy abusivos con ellos. No oprimirás al jornalero, ya sea que sea cristiano o no sea cristiano para nuestro tiempo. En su día le darás su jornal. O sea, terminaba el día y se le debía pagar lo que se había convenido con él. El Señor Jesús, haciendo este relato y esta enseñanza, se sujetó y tomó las enseñanzas. Él conocía muy bien la ley. Los demás también conocían la ley. Por lo tanto, él actuó de acuerdo a la ley, que era lo que imperaba en el momento en que vino el Señor. Usted se va a dar cuenta que yo una vez estuve leyendo las leyes y me terminé aburriendo de tantas cosas, preceptos y normas y reglas que habían dentro, hermano mío, de la ley. Por lo tanto, también estaba esta ordenanza. En su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él se sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Santo es el Señor. Para muchos que creen que solo adulterio y fornicación es pecado, hay muchas cosas que son el pecado. El oprimir, el ser sinvergüenza, porque ese es el término. Robarle al jornal. ¿Cuántos hoy día le están robando al jornal? Sus imposiciones, de su sueldo. Y eso está pasando hoy día. Por eso se van a meter a las iglesias católicas, porque ahí no les predican esto, ahí no se les enseña estas cosas. Santo es el Señor. Entonces hay que enseñarlas, porque es una enseñanza bíblica, hermano. Fíjese, usted no va a encontrar una predicación respecto a esto. La gente no habla públicamente. Usted no va a ver en Facebook ni va a ver en YouTube solo cosas lindas nomás, como si esto fuera algo grave. No, hermanos míos, que para predicar estas cosas hay que tener valor. Santo es el Señor. Hay que haber sido llamado por Dios. Porque muchos lo toman como una ofensa. No, bueno, el que esté haciendo esto se va a sentir y que se sienta como debe sentirse por mal. Pues Pablo le dijo a Timoteo, manda a los ricos de este siglo que no sean ávaros, que no roben al jornal. Eso está escrito también. Eso también hay que predicarlo, también hay que enseñarlo. Porque en la iglesia cristiana también hay mucha gente empresaria. Y no deben sinvergüenciar al obrero. No deben oprimirlo. Deben pagarle lo que es justo. Santo es el Señor. Entonces, claro, si hay algún empresario en la iglesia que está haciendo sinvergüenza con sus trabajadores, no, es muy duro el mensaje, el pastor es muy duro. No vienen más. Entonces van donde se les permita seguir viviendo igual.
Bueno, él tendrá, así como yo, también tendrá que dar una cuenta delante del Señor por lo que Dios le dio y cómo usó lo que Dios le llamó. Y cómo lo que Dios le dio, perdón. Y como Dios me llamó a predicar su palabra, también tengo que dar una cuenta a Dios por no haber predicado y no haber hablado estas cosas. Santo es el nombre del Señor. Entonces esto se enseña en la iglesia. Cuando se bautizaba la gente, hermano, venía y decía, ¿qué haremos? No extorsionéis a nadie y no cobréis más de lo debido. Esto se lo digo a todas las personas que bautizo. Porque hay personas que tienen negocios, hermano, y están cobrando precios abusivos. Y después van a la iglesia. ¿Qué cree que va a decir la gente? Hay mucha gente que no ha leído esto y no ha escuchado en la iglesia esto, porque esto no se predica. Y no entiendo por qué. Si es una enseñanza bíblica. No es llegar y bautizarse. Mucha gente les predican a Cristo, listo, uno y los bajan al agua, listo. No hay ninguna responsabilidad. No, hay que enseñarles la Biblia, hermano. Hay que enseñarles lo que dice la palabra. Hay que enseñarles lo que dijo el Señor. Hay que enseñar a la gente que cristiano no es cristiano por venir a la iglesia. Que un cristiano es un buen ciudadano. Sobre todo si es un patrón cristiano. Tiene que pagar justamente, tiene que haber una diferencia entre él y los empresarios que no conocen a Dios. Tiene que haber una diferencia. Quiere decir que sus trabajadores tienen que estar muy bien. Tienen que amar a su patrón. Tienen que hablar bien de su patrón porque él les paga lo correcto. Todo lo que corresponde. Santo es el nombre del Señor. Entonces, pero no es así hoy día. Hubo un hombre de Dios que comenzó a trabajar como contratista. Y yo comencé a trabajar como obrero ahí, en lo secular. Y el Espíritu Santo de Dios, hermano, me dio tanta palabra profética para entregarme. Palabra. Y declarando por el Espíritu Santo que yo después vi lo que el Espíritu Santo le estaba hablando. Y siempre el Espíritu Santo me hacía hablar, le decía, Dios le va a dar mucho a usted. Usted va a tener la mejor gente acá, en la zona, trabajando con usted. Pero nunca sea sinvergüenza. Nunca le robe el jornal. Nunca se olvide que usted también trabajó. No le robe a los trabajadores. Le hablé de lo que Dios dijo que hablar. Y así fue. Llegó el momento que el Señor me sacó de ese trabajo y me dio un trabajo mejor. Y al tiempo después volví a verlo y me hablaba y me decía, oh Dios, tengo 2 cuadrillas, las mejores gente. Se compró furgón, se compró auto, compró terreno, compró un bus. Gloria al Señor. Eso yo vi la gloria de Dios, porque cuando Dios habla, Dios cumple, iglesia. Pero él no cumplió, porque yo pregunté por él. Comenzó a robarle las imposiciones a los trabajadores y Dios le cortó la bendición. Se acabó la bendición. Anda con 3, 4 personas hoy día. Porque Dios es justo, pues, hermano. Dios da, pero también Él lo quita. Por lo tanto, nosotros también, por lo que Dios nos ha dado, también tenemos que ser buenos administradores. Si Dios nos ha dado a nosotros, también nos da para que nosotros podamos compartir para las necesidades de los demás. Santo es el Señor para siempre. Entonces, por eso, hermanos míos, de estas experiencias hay muchas y muchos que están así y tienen nombre de cristiano y van a la iglesia solamente, pero no pagan lo que es correcto. Entonces, por eso dice, no cobréis tampoco en otro más de lo debido. Eso va a una persona que tiene un negocio. Un cristiano no puede ser un sinvergüenza, hermano. No puede estar cobrando más de lo que debe. ¿Hay alguien con negocio aquí? No, parece que no hay nadie aquí. Bueno, para los que tienen negocio, van a tener negocio, o algunos de los que estén escuchando y van a escuchar, santo es el nombre del Señor. Eso también lo enseña la Biblia. Por eso que usted ve hoy día iglesias que están llenas, donde hay gente que tiene poder económico. Pero estas cosas no se le enseñan, porque el pastor no le conviene enseñar esto, porque se le enoja a esa persona y se le va, y él es el que diezma más para la iglesia. La iglesia la sostiene el Señor. Amén. A mí me sostiene el Señor. Yo debo predicar la verdad, porque no fui llamado a ganar plata, fui llamado a predicar la verdad. Santo es el Señor, porque hay un ay, hermano. Ay de mí, dijo el apóstol Pablo, si no predicar el evangelio. El hacha está puesta, hermano. Entonces cada cual sabe la responsabilidad que tiene con Dios. Y estas cosas no sé por qué molestan, hermano, si debiera ser una tremenda bendición de que Dios nos abierta algo. ¿Sabe por qué? Cuando lleguemos a su presencia, Él nos va a pedir cuenta. Y yo puedo decirle, Señor, lo que tú me dijiste que dijera, lo dije, Señor. Yo hablé lo que tú me dijiste que hablara, Señor. Y usted también le va a preguntar al Señor, ¿por qué no obedeciste? Si tú escuchaste esto, se te habló, se te enseñó. Dios es justo, hermano. Recuerde, Dios es justo.
Santo es su nombre para siempre. Entonces fíjese que hubo un hombre aquí en Chile que era un hombre que comenzó de la nada y llegó a tener mucha fortuna. Y tenía minas de hierro. Y él tenía muchos trabajadores. Y a sus trabajadores les pagaba muy bien. Era de religión judaica, judío. Los judíos están ordenados 3 veces al año, ellos tienen que hacer obras. Pero él las hacía no solo 3 veces, sino que las hacía muchas veces más. Siempre regalando plata. Siempre ayudando a sus trabajadores cuando se casaban. Él les pagaba la boda. Les regalaba la luna de miel y les regalaba la casa. ¿Quién no quiere un patrón así, por hermanos míos? Todos los demás lo odiaban. A los demás no les conviene ver ese ejemplo, porque así está el mundo hoy día, hermano. El que es correcto, el que es generoso, el que es bondadoso, no tiene cabida en este mundo. Pueden hasta boicotearlo, porque está pagando mucho a sus trabajadores. Lamentablemente así es la corrupción que hay acá en este mundo. Dios, hermanos, juzgará todas esas cosas. Por eso somos responsables de predicárselas y de decirles al mundo entero. Porque, hermanos míos, desde el presidente hasta aquel que duerme botado debajo de la calle, un día llegaremos delante del tribunal del justo juez y tendremos que dar cuenta por nuestras acciones. Por lo tanto, si tengo un diputado, si tengo un ministro, si tengo al presidente, a él le voy a predicar la palabra del Señor. Con mayor razón a ellos, porque no saben. Porque predicarles no es faltarles el respeto, es que a ellos nadie les ha hablado. Crean o no crean, hermano, hay que dejarlos responsables. Recuerde que los reyes, hermanos, eran la autoridad máxima en el reino de Israel, tanto en el norte como en Judá. Pero Dios siempre ha tenido profetas. Y los profetas fueron hombres valientes que fueron y hablaron y confrontaron reyes. Hoy también debemos confrontar a los presidentes de las naciones. Porque no están haciendo las cosas. Quieren sacar a Dios de la nación. Quieren sacar a Dios de la vida de las personas. Y el único, hermano, que bendice esta nación es el Dios del cielo. Esta nación no está bien porque está el presidente de turno. Esta nación está bendecida porque hay muchos cristianos orando, buscando el rostro de Dios para que Dios bendiga la nación, para que Dios bendiga la empresa. No solo somos los que estamos aquí. Hay muchos más cristianos que oramos por nuestra nación porque debemos amar nuestra nación. Dice la palabra del Señor, orad por la ciudad por donde fueres enviado, porque si ella prospera, vosotros también prosperaréis. Por eso debemos orar por nuestra comuna, debemos orar por Colina. Señor, bendice Colina, Señor. Bendice los campos, Señor. Que lleguen empresas, llevo años orando, Señor. Que lleguen empresas, que nadie le falte el trabajo, Señor. Ese es deber de la iglesia. Aleluya. Santo es el Señor. Debemos orar para que los presidentes gobiernen correctamente. Eso lo enseña la Biblia. Orar por los que están en eminencia. Debemos orar por ellos, pero también debemos predicarle la verdad. Debemos decirle que esta nación, hace muchos años atrás, estuve en una clase dominical y vino un hombre de Dios de Estados Unidos. Estaba en New Jersey, corresponsal de una radio. Chileno, pero estaba ya trabajando. Cisterna es el apellido de ese hermano. Y él estuvo en la clase donde estuvimos nosotros y se le dio una oportunidad para que nos diera una enseñanza. Y esa enseñanza fue tan maravillosa que ese día me habló a mí a través de ese hombre de Dios. Porque Dios usa a cualquiera. Y ese hombre estaba hablando y predicando. Él se levantó, como muchas veces uno está predicando, hermano mío, y el Espíritu Santo del Señor nos hace hablar otras cosas. Gloria a Dios, porque aquí se habla lo que Dios quiere que se hable, iglesia. No lo que usted quiere escuchar, no lo que yo quiero predicar, sino lo que viene de arriba, hoy. Porque Dios habla hoy, iglesia. Así como le habló a todos estos hombres, Dios habla hoy. Yo sí quería ponerle al ministerio algo que represente, porque Dios habla hoy. A través de su Espíritu Santo Dios sigue hablando. Eduardo Cisterna se llama ese varón. Y mientras él estaba hablando, dando la enseñanza, viene el Espíritu Santo del Señor ahí llena ese lugar. Y él decía por el Espíritu Santo, dijo, creo que el Señor a alguien le está hablando. Y decía el Espíritu Santo, no quiere una hora, no quiere 2 horas, Él quiere las 24 horas. Y José decía que el Espíritu Santo está hablando. Yo me hinqué a orar, como todos los que estábamos ahí, nos postramos delante del Todopoderoso. Y el Espíritu Santo del Señor, yo sentí y dije, sí, amén, Señor. Aquí están mis 24 horas, Señor, dispuestas para ti.
Y en el año 2010, el Señor me pidió mi trabajo para dedicarme tiempo completo a su bendita y santa obra. Gloria al Señor, porque cuando Dios habla, Dios cumple, iglesia. Alabado sea su nombre para siempre. Y él dijo, solamente viaje a Chile porque yo traigo un mensaje de parte de Dios. No recuerdo si era el presidente Lagos o el presidente Frei, que estaba en ese entonces. Y él dijo, y fue, y pidió hablar. Como periodista, obviamente tuvo la entrada y habló con el presidente. Y le dijo, esta nación no está bien por ustedes. Esta nación está bien porque Dios ha bendecido a esta nación. Porque hay mucho pueblo de Dios orando aquí. Gloria al Señor. Pero el día es como, ay, es que el presidente es de carne y hueso igual que cualquiera, hermano. Jesús dijo, no hay que temer a los que pueden matar el cuerpo, sino al que puede echar el alma en el infierno. Y eso es a nuestro Dios. No debemos temer lo que los hombres no puedan hacer. Pero hay que hablar, hay que predicar, porque también el presidente tiene una preciosa alma que salvar. También tiene una familia. Y todos los que están arriba, porque ellos supuestamente no necesitan a Dios. Bueno, que ellos no nos reciban, no lo acepten, eso es problema de ellos. Pero nosotros tenemos que dejarlos responsables, que hay un Dios que un día les pedirá cuenta. Hace muchos años, hermano, en el Tedeum, me invitaron a un Tedeum aquí en Colima, donde se unían todas las iglesias, pero las iglesias grandes aquí, ellos quieren público, ¿no? A ellos no dan participación, ellos son los únicos, ellos son cabeza en todos lados, así están enseñados. Entonces ellos menosprecian a los demás. Y a un montón de personas cursi, así se los dije, un montón de viejos aburridos. Tiene que haberles ofendido, porque se ofenden por cualquier cosa. Oye, pastor, no estaban hablando el pastor ahí, hermano. Porque ellos no saben reconocer la gracia, ni los dones que actúan en los demás. Ellos menosprecian los ministerios proféticos. Por eso están como están. Por eso sus iglesias están carentes de la gloria bendita de Dios. Por eso no hay cambio. Por eso no hay gloria de Dios en la iglesia. Por eso son costumbristas. Porque han menospreciado lo que Dios puso en la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a la iglesia. Ellos se han adueñado de la iglesia. Santo es el nombre del Señor. Lo único que hacen, hermano, con su camaradería, hermano. Lo único que aburren, hermano, al público. Porque no tienen una palabra de Dios. Santo es su nombre, aleluya. Y no fui. Pero cuando hubo el Tedeum, hermano, en Santiago, al obispo Edito Espinosa, siervo de Dios, le dieron la oportunidad para que él despidiera y pidiera la bendición a Dios. Y por el Espíritu Santo él habló. Y en ese entonces estaba la presidenta Bachelet. Que ellos fueron los que estaban, hermano, promulgando leyes contra el aborto. Un curita, mi esposa se los voy a enviar a todos. Mi esposa, hermano, me mandó un video donde un curita hablando y decía, oren a Dios para que Dios guarde a las naciones comunistas del comunismo, y oran y votan por candidatos que apoyan comunistas, que son comunistas. Oran a Dios para que Dios bendiga la vida y votan por candidatos que están a favor de la ley del aborto. Oiga, se lo voy a enviar para que lo escuchen exactamente, hermano. ¿Sabe que habló tan clarito? Fue súper breve. Después dijo que tengan buena tarde y se fue. Dijo, no sirve vivir como cristiano y votar como ateos. ¿Cuántos cristianos que están en la iglesia apoyaron el gobierno y fueron a votar? No, es que yo tengo derecho y tengo que ir. Sí, apoyan a un gobierno, hermano, que quiere cerrar iglesias. ¿Cómo te puede apoyar? Hermano mío, por eso dice la palabra del Señor. A los que odian a Dios, ¿das ayuda? Hay una reprimenda de Dios a un hombre por eso. Y amparas a los que aborrecen a Dios. ¿Cómo puedo, hermano mío, estar al lado de alguien que aborrece al Dios bendito del cielo? ¿Cómo puedo decirle sí, estoy de acuerdo, cuando no estoy de acuerdo? Para eso hay que tener carácter, hermano. Para defender la palabra de Dios y lo de Dios, los verdaderos valores establecidos en la palabra. Porque la iglesia fue mucho antes que el Estado. No el Estado y primero la iglesia. Primero la iglesia y después el Estado. La palabra de Dios es palabra en este mundo, iglesia. Y quieran o no quieran respetarla, tendrán que dar una dura cuenta delante del Señor. Tendrán que dar la cuenta delante del Señor por lo que están haciendo, por lo que están permitiendo, por cómo están corrompiendo las naciones, aceptando cosas que Dios no acepta. Para eso fue puesta la iglesia en este mundo, para que predique la verdad, para que sea luz de los que están en tinieblas, mi hermano. Y para eso hay que hablar las cosas de verdad. Hay gente que no está ahí toda temerosa, están todos con miedo, hermano. ¿Miedo a qué, hermano? No dice usted que tiene un Dios grande. No dice que Dios le guarda, le protege, le libra. Amén. Pero la gente habla cosas suavecitas nomás. Las cosas tiernas. Dios es amor. Hoy Dios es amor.
Dios es amor, pero también es fuego que consume, iglesia. Y hay que hablar del juicio que viene sobre un mundo impío, que no ha querido aceptar a Dios, que no ha querido escuchar lo que Dios quiere. Por eso es el privilegio de usted y yo, que hemos aceptado al Señor como Señor y Salvador de nuestras vidas y estamos salvos. Pero tenemos que vivir no como el mundo vive, por hermano. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No hay que apoyar las cosas del mundo. Dice, ¡ay! De aquellos que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. No es bueno, hermano mío, el aborto. No es bueno, hermano, el homosexualismo. Eso es pecado delante de Dios. Y todo aquel que esté en eso, venga a Cristo, arrepiéntase, cambie de actitud y Cristo le perdona y es salvo. Porque si no va a morir en pecado, será condenado. Ese es el mensaje, iglesia. Que muchos dicen que es un mensaje de odio. No, es un mensaje de amor. No predicamos porque odiamos al mundo, amamos al mundo porque Dios envió a su Hijo porque ama este mundo. Y no quiere que nadie se pierda, sino que todos se salven. Pero si viven en eso, en los pecados, en vuestros pecados moriréis, dice su palabra. Alabado sea su nombre para siempre. Cuando este hombre habló, dijo, la mano de Dios sostendrá a todos aquellos, dijo, que metan la mano para abortar a un niño. Viera la cara, hermano, de los presidenciales. Viera la cara de la presidenta. Viera la cara de los ministros, hermanos, cómo se acomodaban en los sillones. Oh, estaba Piñera y estaba totalmente incómodo, que supuestamente siendo católicos aprueban cosas que Dios no aprueba. Católicos de nombre, hermano. No se trata de ser católico evangélico, se trata de ser hijo de Dios, hermano. Y como hijo de Dios, Jesús el Señor dio su vida por predicar la verdad. Y nosotros no tenemos que tener miedo a las consecuencias por predicar la verdad del Señor. Nada nos pasará que Dios no lo permita. Y si estamos en la cárcel por la obra del Señor, gloria a Dios por eso. Santo es el nombre del Señor. Pero tenemos que predicar la verdad, hermano, porque hay un ay. Santo es su nombre para siempre, aleluya. Y saben que cuando habló tan fuerte sobre aquellos, dijo, la mano de Dios estará sobre aquellos que aprueben las leyes en contra del aborto. Y se atrevió a hablar, hermano, duramente. Oiga, nunca más lo invitaron a TV. ¿Cómo lo criticaron? No, que a él se le dio oportunidad solo para orar, que no debía hacer eso. Y muchos opinaron, pastores, no estamos hablando de mundanos, estamos hablando de pastores que hablaron en contra de él. Y yo alababa a Dios porque decía, así se habla. Así se habla. Era la oportunidad para hablarle a las autoridades. Porque recuerden que hay uno que está más grande que ellos. Hay uno que está por encima de ellos. Hay uno más alto que todo lo ve y que un día juzgará todas estas cosas. Hay que dejarlo responsable, hermano. Oh, gloria al Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Por lo tanto, hermano mío, el carácter justo del Señor se representa precisamente en el pago. Él dará el pago, dice, en persona a aquel que le odia. Gloria al Señor. Bueno, en esta enseñanza, hermano mío, el Señor mandó a dar lo justo. ¿Por qué? Porque cuando llegó, si usted se fija, dice, al venir, cuando llegó la noche, ¿se acuerda que Él cumplió? El Señor habló acerca del orden que había. En la ley de Moisés estaba ordenado que no tenía que terminar el día sin que se le pagara su jornal. Porque era gente pobre, que de eso se sustentaba. Santo es el nombre del Señor. Por lo tanto, cuando comienza a hacer las cuentas y comienza a pagarles, les paga a los postreros. Les paga primero. Para dar una enseñanza terrible. Y esta enseñanza es para la iglesia. Porque de una verdad secular es una tremenda verdad espiritual para la iglesia. Con respecto a esta enseñanza, hermanos, hay muchas interpretaciones. Muchas interpretaciones. Muchos la alegorizan y llegan a tal extremo que niegan la verdad espiritual. Porque no han entendido que hay una verdad espiritual detrás de esto. ¿Y cuál es? Es el carácter justo del Señor. Ahora, cuando llegaron los postreros, recuerden que los que llegaron a la hora 11, llegaron a las 5 de la tarde, por lo tanto ellos trabajaron 1 hora solamente. Y el Señor les dio un denario, el dueño de casa. Un denario, porque eso es lo que le dijo, les daré lo que es justo. Y a todos. Pero cuando llegaron, los que habían recibido un denario y que habían ido en la mañana, habían sido contratados en la mañana, se molestaron. No les gustó. Y no lo callaron, sino que inmediatamente le dijeron, ¿por qué a estos que han llegado a última hora los hiciste igual que nosotros que soportamos la carga todo el día? Ya que el padre de familia le dice, amigo, ¿no conveniste conmigo en un denario? ¿No te di lo que es justo? Si yo quiero dar a estos como a ti, ¿qué te importa a ti? Yo puedo hacer lo que quiero con lo mío, parafraseando las palabras del Señor. Entonces luego dice, toma lo tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Así los primeros serán postreros
y los postreros primero, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Y es el carácter justo del Señor. Ahora veamos la iglesia. Esta es la viña del Señor. Siempre lo hemos representado así, como la viña del Señor. Y nosotros como obreros de la viña. Santo es el Señor. Entonces no importa que el Señor a usted le haya llamado hace 40 años atrás y a un hermano lo haya llamado recién hoy y Cristo venga hoy. Santo es el nombre del Señor. Porque el Señor a todos nos ofreció una salvación, la misma salvación. A todos el Señor nos ofreció el reino de los cielos, a todos. A todos nos ofreció lo mismo el Señor. En eso no hay ninguna diferencia. No importa cuánto usted haya trabajado en la obra, cuánto haya hecho en la obra, porque el Señor ha llamado y el Señor seguirá llamando. Y seguirá llamando el Señor. Porque tal vez, hermano, el Señor justo venga hoy y hay alguien que llegó justo hoy día y entregó su vida al Señor. Porque hay muchas personas hacia la iglesia que se preocupan y que se ponen envidiosos, y más sobre todo si el Señor les da gracia. Y si llevan 10, 20 años en la iglesia y no han hecho nada, y llega alguien arrepentido de verdad con todo su corazón y el Señor pone su gracia y comienza a trabajar, hermano, hay muchos que se ponen envidiosos. Pero eso pasa en nuestra iglesia, ¿no? Aquí. Bendito es el nombre del Señor. Es como la parábola del hijo pródigo. También el Señor pone un ejemplo para la iglesia ahí. El hijo pródigo se aburrió de cantar, se aburrió de orar, de ayunar, de estar en el coro, en la iglesia, de trabajar. Y pidió, a eso se refiere eso, pidió la parte de la herencia y fue y la gastó perdidamente. Como el hermano que se va de la iglesia, se aburre de la iglesia. Ay, que aquí todo el tiempo corrige, hermano. Ay, que hay que ir todos los días al culto y hace frío, por hermano hace calor y hay que estar allá. Sí, para que el pastor no se enoje, porque algunos son así, no que me sirven a mí. No le sirven al Señor. Me sirven a mí para que el pastor, ¿por qué me voy a enojar, hermano? Siempre se lo he dicho, si usted no viene, yo no pierdo nada. Señor. Pero usted tiene una responsabilidad primero con el Señor y luego con la iglesia. Y a esa responsabilidad hay que ser responsable. Y para eso, como administrador, si usted las falta, yo tengo que llamarle la atención. Porque para eso estoy puesto yo. Porque las iglesias, la mayoría de las iglesias son desordenadas. Hermanos, predican, están 2 meses, pues se van, después vienen, se van para el mundo, vienen. No, a los pastores no les interesa si están ordenados, si están casados, si están subidos. No les interesa. Llegan a los 4 meses y los ponen al púlpito. No, hermano. La iglesia de Cristo son ordenadas. Amén. Amén. La iglesia del Señor son ordenadas. Aleluya. Ahí habita el Señor. Ahí la gloria de Dios se mueve. Ahí el poder del Espíritu Santo está. Ahí está el Señor. Ahí Él se pasea por la iglesia. Pero cuando hay desorden, cuando hay confusión, muchos piensan que el Señor está ahí y están muy lejos, hermano, de que el Señor esté ahí. Por eso es que las iglesias son ordenadas, hermano. Entonces se cansó este hombre de trabajar. El Señor vuelve a poner una figura de lo secular. Se cansó del trabajo y se fue a disfrutar. Y pidió la herencia y se fue y la disfrutó perdidamente. Y cuando vino el hambre, dice, comía las algarrobas que comían los cerdos. Y en un momento pensó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia? Y yo aquí estoy pasando necesidad. Volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. No merezco ser tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y el padre, esto es figura. Esto está hablando del hermano que se aparta de la iglesia. Porque yo también fui un hijo pródigo. También me aparté, también me cansé, también me aburrí, también no quise, fui chúcaro, porfiado, rebelde y no me gustaba que me corrigieran y que me enseñaran y que me voy y me fui. Pues. Y botado en la calle y quedé por porfiar, igual que este hijo pródigo. Pero en el tiempo del Señor, qué rico cuando el Señor me llamó, cuando me permitió y me dio una nueva oportunidad. Por eso entiendo muy bien esa parábola, porque yo lo viví. Aleluya. Y hay muchos que la viven también. Se cansan de estar en la iglesia. Se cansan de la disciplina, de la instrucción, de la corrección, del trabajo, de la obra y se van supuestamente a disfrutar. Aquí, hermanos míos, aquí podemos disfrutar en el Señor. Maravillosamente y dormir en paz. Estar seguro, estar confiado. Aleluya, porque Dios nos guarda bajo su amparo. Oh, gloria a su nombre. Pero a veces es necesario pasar por eso. Cuando Él viene, hermano, fíjese cómo el Padre estaba preocupado y cuando llega, oiga, y lo abraza. Aleluya, y lo besa, vista, lo ponga en el anillo y hagamos fiesta, porque este mi hijo se había muerto y es resucitado. Se había perdido y es encontrado. Y el otro hermano, que nadie habla de él, ese estaba en el campo trabajando. Cuando escuchó la música, ¿qué pasa? Le dijo uno. No, que tu hermano volvió. Y fue, pero furioso.
vez de alegrarse que llegara el hermano, furioso, padre, a quejarse. Tantos años te he trabajado y te he servido. Y ni un cabrito me has dado para comerme con tus amigos. Y este, ya no era el hermano, y este, que ha gastado todos sus bienes con ramera, mata para él la becerra engordada y le hace fiesta. Y aquí viene lo importante. Le dice, hijo, todo lo que tengo es tuyo. Nunca me habéis pedido nada. Pero era necesario hacer fiesta porque este hermano tuyo se había perdido y es hallado. Había muerto y es revivido. Gloria al Señor. Entonces, esta figura representa al hermano que se fue y después vuelve arrepentido. Y el Señor, y verdaderamente mire donde el Señor me tiene hoy. Santo es el nombre del Señor. Es porque ya aprendí mi lección. Porque aprendí que en ningún lugar estoy mejor que allí. Gloria a su nombre para siempre. Pero ¿qué pasó con los hermanos que están en la iglesia? Al mirarme que uno va para adelante y Dios lo levanta, porque cualquiera que se humilla, Dios lo ensalza, iglesia. ¿Qué pasa con los hermanos que están en la iglesia? ¿Este está predicando? No, Dios, se fue, lo vi la otra vez que andaba y en piedra, ¿o no? Eso pasa en otra iglesia, sí, pues yo le estoy contando lo que pasa en otras congregaciones, no aquí, pues. ¿Ah? Entonces los hermanos, le sobran dedos para apuntarlo. Santo es el Señor. ¿Y por qué pasará eso? Porque usted lo tiene todo aquí en la iglesia y usted no lo aprovecha. Porque usted no aprende a tocar un instrumento, porque usted no va a predicar, porque no da un paso de fe, porque no es responsable. Bueno, que el Señor me lo bendiga. Hasta ahí no está bueno, ¿cierto? Ya, gloria al Señor. Entonces es una gran verdad, hermano. Aquí está todo. Todo, disfrútelo, aprovéchelo. Señor, dones hay, pero montones de dones. ¿Quién ha pedido dones a Dios? Señor, me quiero un don. No me pida este don, no. Señor, quiero don. Dame una gracia, Señor. Pon un don en mí, Señor. Siento que no estoy haciendo nada. Quiero disfrutar, Señor, tu evangelio. Y no ir y volver, no ir y venir como si nada. Señor, coloca tu gracia. Quiero verdaderamente trabajar. Quiero verdaderamente servirte. Coloca una gracia, coloca un don en mi vida, Señor. Señor, yo quiero cantar, Señor, para ti. Señor, yo reconozco que mi voz es fea, pero Señor, coloca una voz linda en mí. Señor, no sé tocar un instrumento, pero dame la gracia. Nadie hace eso. Todos ahí no. Nadie da un paso al frente. Entonces a veces vienen algunos hermanos que se han apartado, se han ido y han aprendido la diferencia entre sin Dios y con Dios. Entonces cuando venimos aquí y llegamos a su casa, aprendimos la lección. Entonces por eso Dios es justo, hermano. Dios, hermano, a todos nos ofreció lo mismo. Así que no se preocupe usted el trabajo que haya hecho la obra. Usted preocúpese de que usted, lo que Dios le dio, lo que Dios le ofreció, Él se lo va a dar a usted. El reino de los cielos es para todo aquel que lo quiere, para todo aquel que lo anhela. Así que no importa, hermano, cuando haya llegado usted, no importa los años de servicio que lleven al Señor usted, no se preocupe de los demás. Hágase un ladito, que hay lugar para otro también. Y que el que paga aquí justamente es el Señor. Porque así como el Señor lo llamó a usted, fíjese que también me llamó a mí. También llamó al hermano que tiene al lado, a la hermana que tiene atrás. Y también el Señor seguirá llamando. Amén. Que el Señor me los bendiga. Vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor. Padre, en el santo nombre de Jesús, Señor mío y Dios mío, queremos darte gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tus enseñanzas son maravillosas. Tus enseñanzas son extraordinarias. Sencillas, simples, Señor, pero tan profundas, Dios. ¿Cómo nos permite, Señor, entender, Dios? ¿Cómo con un estudio mío estas similitudes, Dios, estas semejanzas, estos ejemplos, Dios, sencillos, Dios, de la vida cotidiana para entregarnos una tremenda verdad espiritual? Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por el día que tú nos contrataste. Y nos contrataste para que trabajáramos en tu viña, Señor. El pago lo das tú, Señor. Gloria a su nombre. Y para todos es lo mismo, para todos es igual, Señor. El reino de los cielos, a todos aquellos que tú llamaste a trabajar en tu obra, dice tu palabra que tú eres galardonador, Señor. Que tú vienes pronto y tu galardón contigo para premiar, Señor, a todos aquellos, Señor, por la obra que hayamos hecho en este mundo, Dios. Pero tú eres el que da el pago, Señor. Y tú eres justo, Señor. Ayúdanos a no preocuparnos de esas cosas, sino solo preocuparnos, Dios, de que somos obreros en tu viña y que debemos trabajar en ella. Señor, por lo que tú conveniste, cuando tú nos llamaste, Señor, tú nos ofreciste salvación y vida eterna, Señor. Y eso es para todos aquellos que tú llamas. Gracias, Señor, te damos.
En el santo nombre de Jesús, recibe toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén, Señor. Aleluya. Gloria a su santo nombre para siempre.